¿Querías dormir? ¿Quieres dormir? ¿Sí quieres? ¿Dormir? Pero tienes que hacer tu cama.
Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar ahora sí. El profesor Miro ya empezó, ya está con nosotros. Le voy a hacer anfitrión, ¿ok? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Señorita Juana, ¿Qué buenas tal? Buenas tardes, tardes, muchas gracias. profesor. Sí, le voy a hacer anfitrión para que pueda compartir su pantalla, ¿ok? Sale, vale. Ya, ok. Ya puede comenzar. Muchas gracias, jóvenes. Buenas tardes. Hola, jovencitos. ¿Cómo están? Aragón, ¿qué tal? Nadia. Hola, Ashley. Ashley. Celeste, ¿qué tal? Lady Laura, ¿cómo estás? Hola, Anthony. Clarita, ¿qué tal? Estefanía, buenas tardes. Ya, a ver, déjenme. Fuera ahí, ya. Vamos a empezar. Con ustedes tengo repaso de HU, ¿cierto? Estoy equivocado. O TTP. Sí, Karen. Ok, Kiara. Ya. HU. Y en nuestro cuarto repaso. Sí, ya sé. Ya lo recordé, así que vamos a sacar el lapicito. ¿Está? ¿Y dónde está? Compartir. No hay nada que contextualizar. Porque, a ver, creo que es toda la edad moderna. Toda la edad moderna que tenemos que repasar en esta clase. A ver, pantallita. Ya, por favor. Ustedes son buenos alumnos. ¿De acuerdo? Ustedes siempre participan. En el repaso se participa. Activa tu audio. La pregunta que aparezcan se pueden ampliar de dos formas. Si, o sea, yo muestro la pregunta y de arranque voy a decir cuál es la clave, ¿no? Ustedes tienen que decirlo, tienen que repasar. Tienen que haber repasado ya. Tienen que saberlo. Y si me dan la mayoría, pues con la clave correcta, ya, entonces lo que voy a ampliar la pregunta son sobre otros aspectos de ese tema, colócate. Si la pregunta fue sobre el renacimiento, colócate otro que puede ser. Causa del renacimiento, adivina, y ustedes me dan con la respuesta, pues obvio que saben esa causa. Así que voy a ampliar sobre otras causas o puedo hablar sobre representantes del renacimiento, consecuencias, puedo ampliar de ello. Algo que no repita la pregunta porque ya lo saben. En cambio, si ustedes responden, pero responden mal, entonces tengo que ampliar la respuesta a esa pregunta para que quede verdaderamente aprendida y repasada. ¿De acuerdo? Así debe tener que repasar. Pero en ambos casos, la condición es que tienes que participar. ¿Listo? ¿Entendido eso? ¿Conste? ¿Quedó claro? Hablen rápido o escriban, cualquiera de las dos. Ok, Aragón. Laura, conste. Yes, muy bien. Entonces, empecemos. Pantallita. Ok, Anthony, muy bien. Ya subimos esto. Los archivos, este es HP. Vamos a eliminar esto. Este archivo semestral. Ya semestral. 19, repaso 4. Ese es. Ya sabes que estamos repasando edad moderna, ¿cierto? Vamos a reproducir. Participa, no me va a renegar. Déjame acomodarme. Mi vasito de agua. Listo. A ver. Las ideas del humanismo, aparecidas en el siglo XV, se difundieron en diversas ciudades italianas a través de, y en otros países europeos a través de las, a ver, chacones, esas son características del humanismo. ¿Las recuerdas? ¿Cuál es tu respuesta? Las academias y universidades.
A ver, ¿qué dice el resto? ¿Alguien más al toque para saber si está bien aprendido o no? ¿Nadie más? Los conventos y las universidades. Ya van dos. Bueno, como hay varias preguntas de humanismo, vamos a hacer un repaso comandante. ¿De acuerdo? Que sí, que no llega a ser general. ¿De acuerdo? Con el toque. Ya. Mira. Acá. Humanismo. ¿Qué fue el humanismo? Definición, fue una corriente de pensamiento. ¿Cierto? Eso fue. Una corriente ideológica. Que tuvo dos características básicas, de carácter filosófico. Ya, primero, vamos a entonces ver esto. En orden. Una corriente de pensamiento de carácter literario primero. Uh-huh. Y filosófico. ¿Qué siglos abarcó? El siglo XIV, o sea, durante la Baja Edad Media, y el siglo XV. Baja Edad Media y ya comienzos de la Edad Moderna. O sea, si vemos una línea de tiempo, si esta es la línea de tiempo, no sé, pues de la Baja Edad Media y de la Edad Moderna, el humanismo abarcó esto. Este es el humanismo. Parte de la Edad Media y parte de la Edad Moderna. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué siglo exactamente? Siglo XIV y siglo XV. Por eso, ¿sabes cómo usan el término latín, ¿no? Para esos siglos? Al siglo XIV le dicen el 480. ¿Por qué 480? Perdón, el 300. ¿Por qué el 300? Porque son los años 1300. En cambio, desde el siglo XV, le dicen el 480 porque son los años 1400. ¿Recuerdas? Ya fue literal. ¿Por qué, profe? No entiendo. ¿Por qué lo pone así en estos siglos? Porque el siglo XIV fue eminentemente literario. Representantes del siglo XIV del humanismo, Dante, Petrarca, Boccaccio, son literatos, ¿sí o no? Sí, escriben en prosa, escriben en verso, en sonetos. Cierto cancionero, por ejemplo, de Petrarca. La Divina Comedia, de Alighieri. El de Camerón, de Boccaccio. Profe, y filosofía. Ya, filosofía, de acuerdo, es en el siglo XV, carácter filosófico. ¿Quién es profe? Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam, el más grande de los humanistas. Eso es para su definición. Características del humanismo. Ya son varias. Primero, tuvo un carácter antropocéntrico. Claro, todo giraba en torno al hombre, toman al hombre como la medida de todas las cosas, o sea, revalora el estudio del ser humano, ¿cierto? Ya. Tuvo una crítica alucinante, crítica a la escolástica. ¿Qué es la escolástica? La ideología de la iglesia durante la Edad Media, la ideología medieval, ideología religiosa católica de la Edad Media. Profe, no entiendo, el humanismo no es anticlerical. No lucha contra el clero, no lucha contra la iglesia, lucha contra la ideología desfasada de la iglesia, lucha contra la escolástica, su ideología antigua, y plantean una nueva forma de interpretar la relación entre el hombre y Dios. La escolástica veía al hombre muy lejos de Dios. En cambio, ellos plantean una visión más humana, ¿cierto? De Dios. Ven a Dios mucho más humano, lo acercan bastante al hombre. Incluso al hombre lo consideran casi divino. Claro, el hombre es la creación perfecta de Dios. Se alejan de todo lo antiguo, todo lo medieval, todo lo supersticioso. El Erasmo de Rotterdam lo critica abiertamente, ¿cierto? Pero no dejan de ser cristianos. Claro. ¿Qué más? Hubo una revalorización, ¿cierto? De lo clásico, revalorización del conocimiento clásico.
Pensamiento clásico. Claro, ¿recuerdas cómo se originó el humanismo? Profe, no dijo su definición, pero no dijo cómo se originó. Fue a través de una migración, ¿no? Una migración de sabios bizantinos. ¿A dónde? A las ciudades italianas de Florencia, Venecia, Génova, Toscana, Capriz. Justo por eso en Florencia es la cuna del Renacimiento. Migraciones sabios bizantinos. Y es que estos sabios bizantinos llevaron el conocimiento clásico. ¿Qué es clásico, profesor? Griego y romano. Así es que en Italia hubo una revalorización de ello. Por eso ese conocimiento se difunde de dos formas. Esa difusión del conocimiento clásico en Italia fue a través de las academias. La Academia Florentina, por ejemplo, ¿sí? La Academia Veneciana. En el resto de Europa, por ejemplo, a partir de Italia fue en la Universidad de Bolonia. En el resto de Europa fue a través de las universidades. La de Bolonia, la de París, la Sorbona, ¿sí? La de Cambridge. Ah, profe, qué loco. Bueno, difusión. Ya, y el financiamiento. ¿Quién financió todo esto? La burguesía, ¿sí o no? Financiado por la burguesía. Y además, algunos mecenas, que también fueron burgueses, pero también la Iglesia Católica en cierta forma. Eso fue tardío ya. Bien, ¿cuál fue su consecuencia más inmediata? La consecuencia fue el surgimiento de un movimiento artístico, cultural. Cultural fue literario, también fue ¿cómo se llama? Literario y cómo se plasma en el plano de la arquitectura. Dime, ¿cómo se llama ese movimiento que significó la plasmación del humanismo? ¿Qué movimiento terminó plasmando de manera concreta el humanismo? El Renacimiento. Claro, surgimiento del Renacimiento. Fue la consecuencia directa del humanismo. Este es un buen resumen. Bueno, y otra cosa ya, pues que debes saber, ¿no? Sus representantes. Ya te lo dije, ¿no? Del siglo XIV, del Trecento, literatos. Dante, Petrarca y Boccaccio. Sus obras también las conoces, ¿no? Ya te las dije hace rato. Y filósofos, pues Erasmo de Rotterdam, el más grande de los humanistas. Y Tomás Moro, ¿cierto? Muy bien, a ver qué pasa aquí. ¿Qué? Ya esto fue un repaso violento de humanismo. Esto nos va a ayudar a responder muchas preguntas. ¿Qué dice acá el profe? Bueno, ya después leo eso. Uy, ¿qué estaba? ¿Qué fue? No abre. A mí tiene que abrir. Sí, acá está. Ya. Responde Champón, no me excepciones. Las ideas del humanismo, aparecidas en el siglo XV, se difundieron en diversas ciudades italianas a través de... Ya, entonces ahí sí, ya estás de acuerdo con tu compañero. ¿Cuál es la respuesta? Academias. Academias y universidades. Perfecto. El Renacimiento, movimiento de renovación cultural de las ciudades europeas entre los siglos XIV y XVI, tuvo como elemento común. A ver, dime tu respuesta antes de explicártelo. A ver. La inspiración en la cultura grecorromana. Bien, ¿alguien que diga otra cosa? A ver. No necesito hacerte un esquema para darte con esta respuesta. Empecemos por lo negativo. El interés exclusivo por la ciencia y la técnica. Recuerda que el Renacimiento es un movimiento cultural, artístico y literario. Artístico, el arte predomina, no la ciencia ni la técnica. También fue en cierta forma científico, claro, pero eminentemente fue artístico. Pintura, arquitectura, escultura. Solo que, ¿por qué fue científico, profe? Porque para la arquitectura hay que emplear ciencia, manejo de medidas, cúpulas, pesos, dimensiones, medidas y demás. Se aplica ciencia. Por ejemplo, el uso de la perspectiva geométrica es ciencia, pero básicamente es más artístico, más que científico. Eso de dónde es. La búsqueda, y dice ahí exclusivo, por ciencia tiene como si no fuera artístico. Es más artístico que otra cosa, por eso de dónde es. La búsqueda, la plena libertad religiosa, no.
Recuerda que ellos no son anticatólicos. Ellos plasman lo que los humanistas dijeron. Los humanistas son antiescolásticos. Esa antigua filosofía de la iglesia, supersticiosa, cerrada, que dista al hombre mucho de Dios. Pero no son anticatólicos. Así que no piden libertad religiosa. Eso recién será con la ilustración a fines de la Edad Moderna. Las características de la cultura medieval, ¿qué dice aquí? Un elemento común. No puede ser, el Renacimiento es edad moderna. Ya no es edad media, al contrario, rechazan los cánones y principios artísticos de la Edad Media. Por ejemplo, arte de la Edad Media, el estilo románico, el estilo gótico. Y ellos van más allá del estilo gótico. La arquitectura tiene elementos basados en la perspectiva geométrica, revaloración de lo clásico. En la Edad Media no se revalora lo clásico. En la Edad Media el estilo romántico y el gótico son muy independientes, tienen influencia oriental, hasta de los musulmanes. Influencia de los bárbaros tienen. El estilo románico, por ejemplo, el estilo bizantino, pero no clásico. Esa revaloración viene recién con el Renacimiento. Por eso la respuesta es Ana. La inspiración en la cultura grecorromana. Se inspiraron en ellos. Claro, pues Miguel Ángel mira lo que esculpe, ¿no? Sus esculturas. Imitan las formas que usaba Polícleto, el griego, ¿no? Las perfectas dimensiones del cuerpo. Muy bien. Los mapas basados en la experiencia náutica, que fueron muy importantes en los descubrimientos geográficos por el Océano Atlántico a fines del siglo XV y en el siglo XVI, se denominaron. ¿Cómo se llamaron esos mapas? Portulanos. Ahí eres una monstrua. A ver, ya que saben eso, vamos a ampliarlo. Pero otra cosa, no eso, sino otros aspectos. A ver. Ay, no, se pintó. Me gusta que se pinte, vamos a salir, ¿ya? Descartar. Vamos a volver a entrar otra vez. ¿Ya dónde nos quedamos? Avanza, oye. Ya. Vamos a ampliar esto. De esta forma, mira. El tema es la era de los descubrimientos. Y la pregunta hace referencia a un aspecto. Las causas y los factores de estos descubrimientos. ¿Recuerdas? ¿Qué fue los descubrimientos? Una época de expansión europea, donde se descubren otros continentes, América, por ejemplo, el sur de África, las costas occidentales de Asia y orientales de Oceanía. A ver, Chancones, ¿cuáles son las causas? Dos cosas. Uno, ¿recuerdas? Constantinopla había caído a mano de los turcos otomanos, ese es el antecedente. La causa, la búsqueda de nuevas rutas. ¿Cierto? ¿Para qué? Para seguir impulsando el comercio. ¿Qué sector social estaba deseoso de seguir impulsando el comercio? Estaba que se hacía la piche de miedo de pensar que el comercio sería el diablo. ¿Qué sector social? Vamos, participa. Burguesía. Claro, así es la segunda causa. El impulso de la burguesía, el interés de la burguesía por revivir el comercio. Muchos estudios gráficos fueron financiados por burgueses. Los Furger, por ejemplo, financiaron los viajes de expedición de España, de Colón. Bueno, ahora sí, factores. ¿Recuerda la diferencia con causa? Los factores son ajenos. No dependieron de los europeos, o sea, no es algo que ellos podían controlar. El primer factor, la llegada de inventos. ¿Qué inventos permitieron esta era de descubrimientos? Obvio que no son inventos europeos. ¿De dónde llegaron estos inventos? De Asia. ¿De qué parte? ¿Sabes qué inventos son? ¿Qué inventos? Con los inventos ya puedes sacar. Si recuerdas los inventos para saber de dónde vienen. ¿Qué inventos permitieron que La se diera brújula, esta... la pólvora y el papel. Y bueno, claro, el papel. Dime, ¿esos inventos dónde son? ¿Dónde lo inventaron? China. Claro, llegar inventos chinos. ¿Quiénes lo trajeron? Los comerciantes árabes lo trajeron, pero lo trajeron desde China. Los inventos chinos favorecieron este descubrimiento, ¿cierto? La brújula, mejorando la navegación,
El papel usado para diseñar los mapas portulanos que se hacían recorriendo las costas de los bordes continentales, ¿no? Y yendo de puerto en puerto. Y la pólvora con nuevos armamentos. Permitió el diseño de nuevo armamento, como la culebrina, como el arcabuz, el mosquete, ¿cierto? Es un factor muy importante entonces. Otro factor, la creación de la Escuela Náutica de Sagres, ¿cierto? Por Enrique Navegante, príncipe de Portugal. Otro factor importante, importantísimo, fue algo que no tenían pensado, pero que se dio. La caída de Constantinopla, que obligó a buscar nuevas rutas, perjudicó a todos los países de Europa Occidental, porque Europa Oriental era Imperio Bizantino y había caído. Europa Occidental estaba peligrando el comercio. Así que todos los países de Europa Occidental buscaron nuevas rutas, pero Francia e Inglaterra estaban ocupadas, habían pasado su guerra en los 100 años, estaban buscando recién su estabilidad política. Inglaterra encima estaba en una guerra, la guerra de las dos rosas, una guerra interna, así que les faltaba, tenían para rato todavía para estabilizarse políticamente. En cambio, la península ibérica, que hablo de España y Portugal, ya estaban consolidadas. La consolidación monárquica de España y Portugal favoreció que estas potencias se vean pues privilegiadas con la búsqueda de nuevas rutas. ¿Cierto? Ya. Ahí tienes. Y además no te olvides el espíritu aventurero de la época. El hecho de buscar, ¿no?, esos territorios que Marco Polo había difundido, los territorios del Preste Juan, donde había hartas riquezas. Estos factores favorecieron estos descubrimientos. La pregunta hace referencia a estas causas y factores que no debes olvidar, pero sí has recordado uno de ellos, que eran los mapas portulanos. Bien, ya sabes que la respuesta es dedito. Siguiente. Los descubrimientos geográficos en las costas occidentales de África y la India, realizados por Portugal en los siglos XV y XVI, le permitieron, ¿qué pudo desarrollar Portugal gracias a sus descubrimientos, conquistas, ocupaciones, invasiones y demás? Vamos, chancones, chanconas. Instalar sólidas estructuras políticas en África. Ya. Al respecto, ¿alguien más? Desplazar a España en el tráfico de esclavos africanos. Ya. Mira, dos han respondido y los dos están equivocados. ¿Qué? ¿Por qué? Fíjate para que entiendas. Tómaselo por acá. Mira. América. Europa, África. La India. China. Ya. Esto había caído, Constantinopla cayó a mano de los turcos otomanos, tomó toda esta región. Oriente había caído, los turcos musulmanes. Antes de eso, antes que cayera, Constantinopla, que acabo de poner ahí el puntito, y las ciudades del norte de Italia tenían el control del comercio con Oriente.
Primero Constantinopla, mucho tiempo, toda la Edad Media, y ya tardíamente las ciudades italianas, pues se volvieron muy ricas y prósperas. ¿Cómo hacían el comercio? A través del Mar Negro o el Mar Mediterráneo, también a través del Mediterráneo. Y este era el punto, el Asia Menor. En este punto, los comerciantes musulmanes, los árabes y los europeos, ya sean de Constantinopla o de Italia, en este punto intercambiaban sus productos. Los árabes traían desde China, desde la India, traían los productos hacia acá, la famosa ruta de la seda. Pero no era solo seda lo que traían, también las especias, ¿cierto? Seda de China, especies de la India, incluso productos acá de la península arábiga. Y estos comerciantes de Constantinopla e Italia lo llevaban a Europa. Así que Europa ya se estaba comunicada gracias a estos comerciantes, bizantinos, italianos y árabes. Pero ahora Constantinopla cayó. Las ciudades italianas siguieron con el comercio un poco, ya debilitado, pero continuaron comercializando. Ahora ya tenían el monopolio del comercio con los árabes. Pero acá Francia, Inglaterra, ¿cierto? España y Portugal preocupadísimas. Pero estas, te dije, Francia e Inglaterra estaban debilitadas. Todavía no estaban consolidadas políticamente. España y Portugal dieron la hora. España, navegando hacia Occidente, planeaba llegar aquí a Oriente. La idea de Colón, ¿no? Y por buen tiempo creyó que América que había descubierto era Asia. Buen tiempo. Pero Portugal se le adelanta y ellos bordeando las costas africanas, ¿cierto? Llegaron hasta la India. Dime, ya después que España se entera que esta es su colonia, bueno, que es un nuevo continente, empieza a colonizar. Lo que hizo aquí en América, negoció con los nativos, negoció con ellos, empezó a comprarle sus productos y a venderle productos. ¿Qué hizo España con sus territorios? ¿Negoció con los nativos o Lo colonizó? conquistó. Lo colonizó, pues lo convirtió en suyo. ¿Crees que Portugal no hizo lo mismo? Hizo lo mismo en la India. Acá estableció virreinatos. ¿Sí? Un virreinato en la India. Albuquerque, Almeida son ejemplos de ello, fueron virreyes. Así como España en América. Pero en África no fue el caso. No, en África no ocuparon territorios políticos, no fundaron colonias. ¿Por qué? Recuerda que España y Portugal estaban pues consolidadas políticamente, pero igual estaban misias. Su larga guerra con los moros, con los musulmanes, los había debilitado económicamente. Porque dije, estos viajes fueron financiados por la burguesía más que por las monarquías. El monarca ya tenía nuevos territorios, tenía un montón, pero ocuparlos, eso es una enorme campaña, ocupar un territorio. Te doy un ejemplo para que veas, a nivel, ¿sabes que me gusta dar ejemplos caseros? Colócate, te enteraste, ¿ah? Tu abuelito, ¿ah? Te hereda unas tierras. Ah, ni a tu viejo, sino a ti te heredó unas tierras ahí en provincias. Lo caso. Unas tierras, colócate en Huancayo. 5 hectáreas. A la miércoles. ¿Tú crees que ya eres rico? ¿Tú crees que ya eres ya rico, propietario de la noche a la mañana? Nada. Te hereda las tierras, pero ¿qué tienes que hacer? Ahí están las tierras, ¿ah? Ahí están, tú vas y ya eres rico. No, ¿qué tienes que hacer? Dime. ¿Qué tienes que hacer? Producirla. Producirlas, más que eso. Más que eso. ¿Te enteras? Vas. Ah, son una zona eriaza. No digo que no sea fértil, sino que hay ahí todavía bosque, hay mucha piedra, está lejos del río. Y encima falta sanearla. No está inscrita en registro público, tiene acta de posesión, pues siempre fue de su familia. Pero falta que le inscribas, pagar autovaluto, es una vaina. Y hay tanto abogado, certificado notarial, derecho de propiedad. Ah, la mierda, es un gasto alucinante, mínimo 5.000 soles, dependiendo de la cantidad de hectáreas. Y luego de eso ya, para empezar a trabajarla. Vete a saber si quieres construirla, no sé, poner un negocio, un super restaurante, o simplemente pues, sembrarlas, ¿no? O alquilarlas, pero tiene que hacer trámites legales para eso, porque por posesión te la pueden quitar. Es una inversión enorme. A ver, construye algo con un negocio, vas a invertir mínimo, ¿qué?
80.000 soles mínimo en un negocio para construir, ¿ah? Construir una casa, a ver, un local construye. Un huevo de plata. Por eso mucha gente que hereda tierras en provincia, ¿qué suelen hacer? ¿Qué suelen hacer? No las ocupan, ¿qué hacen? ¿No sabes? Venderlas. Alquilarlas o venderlas. Las vende. Porque no más voy a gastar y me tengo esa tierra y demás. Pero ¿por qué no te vas a vivir allá? ¿Irme a vivir allá? No, estás loco. No, ahí no, la vida no es como aquí, como en Lima. No quieren irse. La vida urbana, muy acostumbrados a la vida urbana, no a la vida rural. Te lo juro, varios hacen eso. A la mierda, que tengo familia que ha vendido terrenos. No los vendo. No los han rematado. Tontos. Bueno, el rey no era idiota. No quería vender esas tierras, pero había que ocuparlas. Por eso recuérdense que el sistema de encomienda. Cuando el profe estudió en el Perú, debiste haber visto eso. No se crea en la capitulación de Burgos las encomiendas. Le da a los estos expedicionarios el derecho de ocupar las tierras, pero no eran suyas, eran del rey. Eran una suerte de prestaditas. Serían encomenderos, podían valerse de la riqueza de esa tierra y del trabajo de los indios. Vivirían como señores feudales. Más que nada ese era el trato. Ya. Porque no había plata pues para ocupar directamente la zona. Igual fue Portugal. En África no se hizo paltas. ¿Qué pasó en África? Adivina qué había aquí. Hartas tribus en las costas occidentales, hartas tribus. Tribus mechándose entre ellas. Sí, una tribu con otra, una tribu contra otra. Y tenían prisioneros de guerra. Cuando veían a los barcos portugueses, les vendían los prisioneros de guerra. Y adivina, barato, por 14 prisioneros de guerra, le daban un fusil. 14, 15. O sea, un arcabuz, un mosquete. Salía a cuenta, porque luego Portugal se lo llevaba en barcos, así, hacinados. En un solo barco habían como hasta 50, 60 de estos prisioneros que ahora ellos eran vendidos como esclavos por naciones africanas, nativas, negras. ¿Dónde? Portugal se hizo millonaria, se hizo rica con el tráfico de esclavos negros. Vendían en Europa, claro, vendían en Norteamérica, en Centroamérica, el Caribe, en el Perú, en Brasil, harto tráfico de esclavos negros. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y también llevaban a la India esclavos negros. ¿Qué te parece? Y de la India, profe, no, de la India fundaron virreinatos, lo ocuparon. ¿Por qué? Las especias, por favor, valían oro en Europa, pagaban bien por la nuez moscada, el azafrán, ¿de acuerdo? Pagaban bien por la pimienta, el clavo del olor, la canela, y también por la preciada seda. Ellos aquí en Oriente se hicieron en la India, se hicieron con el control de la seda, de las especias. Y en África, solo el tráfico de esclavos, no ocuparon territorio. ¿Para qué? ¿Para qué gastar plata si los mismos negros están matándose entre ellos? Claro, más bien venden al toque y baratito sale. Cada esclavo negro lo vendían a 200 pesos promedio, a veces más. Cuando un mosquete, un arcabuz valía 300. O sea, mira, por 15 sale 3.000. Invertían 300 para ganar 3.000. Negociazo, negociazo. En eso fue Portugal, así se hizo rica. Y España, ¿crees que no? También no quería. Cuando Colón llegó aquí, creían que esto era Asia, pero luego se percatan que no. ¿Qué hacer? Querían esto, llegar acá, llegar a Asia. Magallanes encontró una ruta. Claro, llegó a Filipinas, llegó a Asia, llegó a Indonesia, que che, ahí lo mataron en Filipinas. Y luego Sebastián Elcano continuó el viaje. Lo malo es que el viaje se hacía muy largo y costoso. Traían especias, pero para venderlas a un precio elevado, para que valga la pena. Y encima era peligroso. De 5 barcos que salieron, solo uno llegó. No, así no salía a cuenta. Así es que, aunque le dolió en el alma, España tuvo que abandonar su pretensión de dominar el comercio de las especias para hacer competencia en Portugal. No, caballero. Pero sin embargo hizo plata. ¿Cómo? Con el oro y la plata de América, pues así se impulsó el mercantilismo. ¿Cómo hizo plata? ¿De acuerdo? Con el sistema del monopolio. Nadie me comercializa con mis colonias, solo yo, dijo. Claro, Inglaterra y Francia picones. Todo el siglo XVI, todo el siglo XVII, harto monopolio. Por eso ellos fomentaron la piratería, el contrabando. Así con el monopolio comercial y con el mercantilismo, España hizo plata. Y Portugal, con el tráfico de esclavos,
y la ruta de las especias. ¿Quiénes se fueron al diablo? Los comerciantes de Italia. Recuerda que ellos tienen el monopolio de las especias con los árabes. Árabes son desplazados del comercio aquí en esta región del Océano Índico y en la zona de la ruta de la seda. Y Italia ya se ve desplazada por Portugal. Pues ahora ya no traen nada. ¿Ves que los árabes no traen? Ellos de dónde van a traer tampoco. Se van al diablo. Ya primero en irse al diablo fueron los bizantinos, ¿recuerdas? Porque cayeron a manos de los musulmanes. Y ahora las ciudades italianas, Génova, Venecia, también se van al diablo con el tiempo. Son consecuencias. Ya creo que ahora sí puedes encontrar la respuesta, entonces, ¿no? Me parece, oye, ahí está. Momentos geográficos en las costas orientales de África y la India, realizados por Portugal en los siglos XV y XVI, le permitieron. A ver. Vamos, chancones. ¿Ya viste tu respuesta? Establecer relaciones comerciales con los hindúes. Pero te dije, en la India, hola señores hindúes, ¿saben qué? Queremos establecer vínculos comerciales con... Le compramos y ustedes nos venden. No, es como si los españoles hubieran hecho aquí relaciones comerciales con los incas. No establecieron relaciones comerciales con los incas. ¿Qué hicieron? Dominar a los incas. Hicieron de esta su colonia. Igual fue en la India. No establecieron relaciones comerciales con los hindúes. Hicieron de la India, Portugal hizo de la India, ¿qué cosa? ¿Portugal convirtió a la India en qué? Vamos, ¿en qué convirtió a la India? Virreinato. Su colonia, en un virreinato. Así que no puede ser esa la respuesta. ¿Ya la encontraste? Los árabes del comercio del Océano Índico. Claro, pues desplazaron a las ciudades italianas del comercio en el Mediterráneo. Claro, la ruta de las especias. Y a los árabes del comercio terrestre, la ruta de la seda, y del comercio en el Océano Índico. Los desplazaron. Ahora ellos se hacían cargo. ¿Sí? ¿Qué te parece? Ya. Durante el siglo XVI en Europa, el surgimiento de la burguesía, el desarrollo del capitalismo y las tensiones entre los diversos sectores políticos fueron transformadores sociales que produjeron. Se preguntas a Marco, y estoy seguro que la vi yo también en clase. Pero a ver, recuerda, todos estos factores que permitieron que surja son causas de que... Vamos, chancones, son causas de que... Nada. Forma religiosa protestante. Bien, chancón. Y para los que no quedaron esto aprendido plenamente, así es la cosa. Lo vimos en una diapo. Así lo vimos. La reforma protestante. Causas. Estoy seguro que apareció así. Primera, segunda, tercera y cuarta causa. Así lo vimos. Acá estaba la causa ideológica de la reforma protestante. Acá estaba la causa social y religiosa de la reforma protestante. Por acá estaba la causa económica de la reforma protestante y aquí la causa política. Estoy seguro que así estaba en la diapo, pero las olvidaste. A ver, la causa ideológica, a ver, ¿quién se acuerda? Fue la difusión, y es que, recuerda que la reforma protestante fue un movimiento de lucha contra la iglesia, digamos, pues anticlerical, ¿cierto? De lucha contra la iglesia católica. ¿Quiénes lucharon contra la iglesia? O sea, la iglesia por un lado, versus ¿quién? La burguesía que estaba interesada en luchar contra ella y algunas monarquías. ¿Cierto? Esto es la reforma protestante. La burguesía, obvio que usó a intelectuales como, bueno, y a religiosos como Lutero, como Calvino, y monarquías como la de Enrique VIII, la inglesa. Ahora, ¿por qué atacar a la iglesia? Aquí tienes pues las causas. Primero, la influencia del pensamiento humanista. Lutero, por ejemplo, dijo que él basó su crítica a la iglesia en el pensamiento de Erasmo de Rotterdam. Recuerda que la iglesia ya, o sea, recuerda que la burguesía, financiando a estos humanistas, ya habían criticado a la iglesia, pero critican las escolásticas, ¿no? El pensamiento humanista criticó a la iglesia, pero solo su lado intelectual, el lado de la escolástica, su plan ideológico.
No criticó a toda la Iglesia Católica, no dijo, maldita Iglesia, eres corrupta, debes morirte, eres falsa. No le dijo eso. Le dijo la ideología, criticaba la ideología medieval de la Iglesia. Quería modernizar el pensamiento religioso. Ya, eso es lo que hicieron. En cambio, la Reforma Protestante sí fue una crítica directa. La acusaron de corrupta, de falsa. Lutero, según él, no quería que surjan nuevas iglesias. Al final surgieron nuevas iglesias. Pero su intención no era esa. Su intención era que la Iglesia Católica se renueve, que la Iglesia Católica se corrija. Pero como no quiso corregirse, se formaron diversas iglesias. ¿Saben? ¿No? La protestante, la calvinista, o sea, puritanos, presbiteranos, hugonotes, y la anglicana en el caso de Inglaterra. ¿Lo ves? Así que tienes una causa ideológica que promovió esta reforma protestante. La influencia del pensamiento humanista en estos intelectuales. Ya. Causa social religiosa, la corrupción del clero. El clero era recontra corrupto, eso sí, era más que probado. ¿Cuál era la prueba que usó Lutero? ¿Cuál fue su pretexto de Lutero para criticar al clero, decir que era corrupto? Lutero viajó a Roma y vio de cerca que la iglesia vendía algo. ¿Venta de indulgencias? Las indulgencias, la famosa querella de las indulgencias, claro, habían varias formas de corrupción, hasta Boccaccio había denunciado la corrupción de la iglesia a nivel de sus instituciones, sí, hasta sexo dijo que había en algunos conventos, claro, Boccaccio denunció eso, Dante también denuncia en cierta forma a la iglesia, pero Lutero fue radical, la venta de indulgencias, y no era el primero, la reforma tiene sus antecedentes, ellos se basaron en el pensamiento de otros, como Juan Hus, John Wycliffe, Savonarola, ¿cierto? Pero ya en otro momento te hablo de ellos. Repasamos, aunque ya deberías saberlo. La causa económica. Recuerda que la burguesía no está interesada en algo. ¿Por qué ataca a la iglesia? Es el contexto del desarrollo capitalista. Se vive pleno desarrollo, está creciendo el capitalismo. ¿Y cuál es el problema del capitalismo con la iglesia? La iglesia era aliada del sistema anterior, del sistema feudal, al cual amparaba, al cual defendía, la típica mentalidad medieval de diferentes estamentos sociales, porque en la típica estructura medieval de estamentos, la iglesia tenía un rol importante, que era orar por la salvación de las almas de todos, justificable el sistema. Para el capitalismo no, era mucho más liberal, no dependía de la iglesia, eran más independientes, pensadores, no eran, de acuerdo, como decía, dogmáticos. En la Edad Media era dogmático. ¿Recuerda que son los dogmas? Verdades cerradas, que se admiten en discusión. El capitalista, o sea, el burgués, era mucho más liberal, le gustaba pensar por su propia cuenta. Y además, otro detalle, que la iglesia decía que los que llegan al cielo suelen ser por los pobres. Al rico le costaría mucho llegar al cielo. Y el capitalista lo que más era rico, pues buscaba cada vez más riqueza. Así que según la Iglesia Católica eran unos miserables pecadores. ¿Qué quería el capitalismo? Quería una ideología acorde con su práctica. Quería una religión que no critique su actividad. Una religión que diga que lo que él hace está bien. Y ahí llegó Calvino, por ejemplo. Calvino dijo, ¿no? Si te eres próspero económicamente, ahora te va bien en los negocios, de seguro estás predestinado a tu salvación. Dios te ha salvado, Dios te ha elegido. ¿Qué va acá? Muchos pues burgueses, obvio que se volvieron calvinistas, obvio. Lo tomaron como bandera. La causa política. ¿Quién más se mete con la iglesia? ¿Quién tiene interés? Los monarcas, ¿no? ¿El monarca qué quiere? ¿Una religión acorde a sus intereses? Pretexto. ¿Qué quiere el monarca? Obvio que son aliados con el burgués, pero el monarca lo que quiere es centralizar el poder. Ya venía acumulando poder. ¿Recuerdas las cruzadas? Te conté, ¿no? Las cruzadas, ¿quién se debilita? ¿Quién quedó debilitado con la cruzada? ¿Recuerdas? ¿Quiénes? ¿Quiénes se fueron a la cruzada quedaron recontra debilitados? ¿Quiénes? La señora Ciudadanos. Ay, qué voz tan tierna, bajita. Apenas escuché. ¿Qué dijiste? Apenas escuchó. Los señores feudales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Quedaron debilitados. El rey no es idiota, empieza a recuperar el poder poco a poco. Así surgen monarquías de carácter nacional. Poco a poco empiezan a recuperar el poder. La primera muestra de que esto estaba pasando era la guerra de los 100 años. Fue una guerra donde se enfrentó Francia e Inglaterra. Una guerra entre dos reyes y los feudales solo los acompañaban, o sea, peleaban también para ellos.
En el feudalismo no era eso, las guerras eran entre feudales. El rey era quien acompañaba a los señores feudales a las guerras. Ahora no, ahora los líderes eran los reyes. Fue una guerra entre monarquías. Ah, qué loco. Bueno, ya, pero es la primera muestra de lo que estaba pasando, que el rey venía acumulando poder, venía consolidando su poder poco a poco, pero ya era hora de que termine de consolidarlo. Su única traba que quedaba, sentía él, era la iglesia. Así es que había varias formas de meterse con la iglesia. Primero, arrebatándole sus tierras, propiedades, pues claro, declarándose que es más poderoso el rey que la iglesia. Así surge la monarquía absoluta, o sea, el rey quiere consolidar la consolidación política monárquica. Lo que ustedes llaman del siglo XVI, lo llaman los estados nacionalistas, y del siglo XVII ya los estados absolutistas. Una ideología donde el rey quiere imponerse sobre cualquier tipo de autoridad, eso lo llaman regalismo, incluso regalismo. Claro, obvio que esto generó mucho conflicto. Claro, las famosas guerras de religión, que no es otra cosa que el rey tratando de imponerse sobre todas las demás autoridades. Claro, ¿ves? Conflictos políticos donde el rey quiere instalarse en el poder. El desarrollo del capitalismo, la corrupción del clero, la difusión del humanismo son las causas de la reforma protestante. Lo vimos en nuestra diapo. Bueno, ahora sí creo que puede dar con la respuesta, ¿no? La reforma religiosa protestante. Ahí está, mira, ¿ves? El surgimiento de la burguesía, el desarrollo del capitalismo, las tensiones entre los diversos sectores políticos fueron transformadores sociales que produjeron la reforma religiosa protestante. Pichanguito. Entre los antecedentes medievales de la reforma protestante, ahora sí, antecedentes, ¿no ves? Podemos señalar los que se relacionan con lo eclesiástico. Uno de los más importantes fue, a ver, ¿cuál es tu respuesta? Vamos, chancones y chancones. Nada. El debilitamiento de la autoridad pontífica. Niña, apenas escucho a alguien que habla. Tu audio está recontra bajo. Súbele el volumen o estás hablando allá a lo lejos. ¿Qué dijo? El debilitamiento de la autoridad pontífica. Debilitamiento de la autoridad pontificia. Ya, mira. Es cierto, pero hay algo que es más importante. Te dicen antecedentes de la reforma protestante. La condición para que esto pasara, sí, la autoridad pontificia estaba debilitada, sobre todo con el fracaso de las cruzadas, con la llegada de la peste negra, sí, pero se refiere, eso es lo político, su autoridad es lo político. Se refiere a lo eclesiástico, al plano ideológico, fue criticado. Y yo te conté, a ver, voy a esconder esto te conté, mira, te dije, Lutero, Calvino, Enrique VIII, ¿cierto? Son los grandes representantes de la reforma. Ellos dos, él, el monarca. Ellos dos, religiosos al servicio de la burguesía. Bueno, Lutero, el de los príncipes alemanes. Ya, ellos criticaron la base ideológica de la iglesia. Criticaron, de acuerdo, su sustento ideológico. Fueron de arranque, criticaron, de acuerdo, en el plano eclesiástico a la misma iglesia. Pero antes de ello, durante la Baja Edad Media, también hubieron críticas. ¿Recuerdas? En Inglaterra, John Wycliffe, ¿cierto? En Bohemia, lo que es hoy República Checa, ¿cierto? Juan Hus, líder del movimiento Cita. Y en la misma Italia, Girolamo y a Jerónimo Savonarola. ¿Recuerdas? ¿Qué plantearon los tres, cada quien por su cuenta? Él fue el primero en hacer una nueva versión de la Biblia. Sí, la traduce al inglés, que luego fue oficializada por el rey Jacobo. Por eso le llaman la Biblia del rey Jaime. ¿De acuerdo? Jacobo. Importante la obra de Wycliffe.
Juan Hus fue el primero en criticar abiertamente la ideología de la iglesia, incluso al Papa. No tuvo reparos en decir que el Papa era el hijo de Satanás, era el anticristo, que la iglesia era corrupta, por eso el hombre fue quemado vivo. Savonarola también no tuvo reparos en criticar a los mecenas, en criticar a los Medici por su alianza con la iglesia. También fue el hombre decapitado y quemado, bueno, ya muerto, ¿no? Después de decapitado. A la profe. Ellos son los antecedentes inmediatos. Y Wycliffe vivió en el siglo XIII, siglo XIV. Ellos del siglo XV, son plena Edad Media todavía. De los tres, ¿cuál está? ¿Cuál está de los tres? Esta casa. La influencia de Juan Hus, no lo olvide, lo vimos en diapositiva incluso. Ya, a ver. El Concilio de Trento, llamado también Contrarreforma, ejerció un papel importante en la Iglesia Católica. Una de las decisiones que tomó el concilio fue, ya mira, antes de que veas eso, rapidito, un repaso de lo que fue la Contrarreforma. Contrarreforma, recuerda que lo que se estudió fue la Reforma Protestante o Reforma Religiosa. La Iglesia fue la afectada. Así que la iglesia también reaccionó, hizo su propia reforma, por eso le llaman reforma católica o contrarreforma. O sea, porque fue la reacción contra la reforma protestante. ¿Cierto? A ver, ¿qué debo saber, profe, de la contrarreforma? Primero deben saber que la iglesia fue atacada, ¿no? Fue atacada por la burguesía, por algunas monarquías. Digo algunas porque ya vas a ver lo que pasó. Una monarquía sí la ayudó bastante. La atacaron por todos los lados. La iglesia estaba a punto de irse al diablo. Pero no se fue al diablo. Se salvó. Hasta ahora existe y es poderosa. ¿Qué la salvó? Te dije, la salvaron tres aspectos. Tres. ¿Recuerdas quién me dice cuáles fueron esos tres aspectos? Nadie. Primera cosa que la salva, el apoyo de una monarquía. ¿Cuál? La monarquía española. España. ¿Ah, sí? ¿Y qué interés tenía la monarquía española apoyada? Para empezar, España era el país más católico de toda Europa. Toda su población era católica, ni idiota que fuera para ir contra la iglesia. Carlos V ya la estaba apoyando, pero el que más la apoya es el hijo de Carlos, Felipe II de España. Este personaje fue férreo defensor de la Iglesia Católica, por eso lo llaman el líder de la Contrarreforma, por si acaso. Y tenía, claro que tenía harta plata de su colonia, sobre todo de las minas de Potosí. Harto dinero, se debe la molestia de luchar contra piratas, corsarios, de luchar contra los moros, contra los turcos otomanos, a los que vencen de Lepanto. Y apoyó a la iglesia con harta plata para que sobreviviera y se defendiera de sus atacantes. ¿Qué te parece? La Inquisición, por ejemplo, se fortalece, pero ya me estoy adelantando. Así que el primer factor, el apoyo de la monarquía española, Felipe II, ¿de acuerdo? Por eso se salvó, pero hay más razones. En esa lucha que le hizo la burguesía y la iglesia, el resultado fue que surgieron nuevas iglesias, ¿no? Surgieron la iglesia protestante, seguidores de Lutero, ¿verdad? Surgió la iglesia anglicana en Inglaterra, la iglesia de los calvinistas, sea hugonotes, presbiteranos, puritanos, ¿cierto? La iglesia calvinista. Surgieron nuevas iglesias. ¿Qué perdió la iglesia con eso? Un huevo de fieles. Y si pierde fieles, ¿qué pierde ahí económicamente? Impuestos. Pierde un montón de impuestos. Pierde plata. ¿Qué pasó? Encontró un territorio donde había harta gente que solo tenía que evangelizarla. El descubrimiento de América fue un factor favorable para que se salvara, que encontró hartos fieles. Solo tuvo que evangelizar, nada más, así de facilito. ¿Sí? Por eso se dieron normas y medidas. Pero luego llegó un tal Fray Antonio Montesinos y Bartolomé de las Casas, diciendo que los malditos españoles mataban a los indios, los maltrataban en vez de evangelizarlos. La iglesia pues se rayó, ¿no? Le dijo a Carlos V primero, y luego a Felipe II, ¿qué pasa? Haz algo ahí, están matando a la gente en vez de evangelizarla. Y ellos se pusieron severos. Carlos V decreta las nuevas leyes. Claro.
Y en los tiempos del virrey Toledo se hizo estricto seguimiento para agrupar a los indios en reducciones y evangelizarlos. Se creó la extirpación de idolatrías. No se podía permitir matarlos, había que evangelizarlos de manera correcta. ¿Qué te parece? ¿Qué hace la iglesia? Crea órdenes religiosas para evangelizar, dominicos, franciscanos, agustinos. ¿Sí o no? Ya. Y se crea una orden religiosa tardía, la famosa Compañía de Jesús, que fue una de las últimas, pero mira lo que pasa con ella, ahorita te voy a decir. Ya. Se crea en ese contexto para evangelizar en América. Pero fueron los más fieles. Ya. Ahora, tercer factor que hace que la iglesia se salve. Eso sí dependió de la iglesia. Estos dos, mira, estos dos factores, si te das cuenta, fue suerte. Claro que hay un rey que decide apoyarlos, bacán. Que el gobierno de América también fue bacán. No, algo favorable para ellos, que no tenían pensado. Chévere. Pero en cambio, la tercera razón por la que la iglesia se salva, eso sí fue, eso dependió de ellos, fue una decisión de ellos mismos. La iglesia se reorganiza, no fue idiota. Sabía que la crítica pues venía por algo, ¿no? Así que no era conchuda. Se reorganizó, pero ojo, reorganizarse no es lo mismo que aceptar lo que todos te critican. Se reunieron en varias asambleas, duró 14 años, 14 años de varias reuniones de los altos mandos de la iglesia, el alto clero, los priores, cardenales, arzobispos, se reunieron, ¿sí? Con el papa, obvio, 3 papas en total en esas reuniones. Así, profesor, ¿cómo se llamaron? Sí lo conoces, tú lo conoces como el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, ¿de acuerdo? Tomaron severas medidas. Son varias, pero podemos resumirlas en 2, ¿de acuerdo? Primero, se reafirmaron y se, como te dije, reorganizaron o readministraron. No entiendo, profesor. Mira, ¿qué le criticaron? Lutero, ¿qué le criticó? Su ideología, ¿no? No son 7 sacramentos, mentirosos, son solo 2. Lo hacen por robar plata. No existen los santos, una figura creada por ustedes para robar dinero. No existe, María no es virgen ya, no subió al cielo en carne y hueso, no es santa, no es la madre de Dios, fue madre de Jesús nomás, fue intermediaria para que él viniera a la tierra. ¿De acuerdo? ¿Qué más dijeron? ¿De acuerdo? La cabeza de la iglesia no es el Papa, es falso, que es sucesor de Pedro, pura basura. No, la cabeza de la iglesia es Jesús, eso dijeron. La salvación no es por las buenas obras, o por ir a la misa a rezar, o por confesarte. La salvación es por creer en Dios, por tu fe. Eres salvo. Aunque Calvino dijo que había predestinación en eso. Criticaron varios aspectos ideológicos. ¿Sabes qué hizo la iglesia al respecto? No se dio, se reafirmó. Mentira, son 7 sacramentos. Sí existen los santos. María es madre de Dios, siempre virgen. Así dijeron, madre de Dios. La salvación, ¿de acuerdo? Es a través del clero, a través de la iglesia. El Papa sí es cabeza de la iglesia, es sucesor de San Pedro. Porta el anillo del pescador. ¿Qué te parece? Se reafirmaron, total, no que se corrigieron, pero eso fue en su plano organizativo, en su plano administrativo. Ahí sí recién, ¿de acuerdo? Se reorganizaron, sabían que había mucha corrupción, así que trataron de evitarla, controlarla. Prohibieron, por ejemplo, la acumulación de cargos en una sola persona o en familias religiosas. Prohibieron, mira, reorganizaron sus diócesis. ¿Qué es una diócesis? Pues una provincia religiosa. La organizaron, hubo un mejor control. Crearon escuelas episcopales. ¿Qué te parece? Ah, qué loco. ¿Sí? Vieron que exista verdadera vocación religiosa a la hora de ordenarse sacerdotalmente. Prohibieron, castigaron severamente la acumulación de riquezas. ¿Qué te parece? Así es que sí, se organizaron. Y al respecto, gracias a Felipe II, también tomaron una tercera medida. Contraatacar. ¿Contraatacar? Claro, y adivina, se sentían atacados por los protestantes, por los seguidores de Lutero Calvino. No solo vamos a defendernos, la mejor defensa es el ataque, dijeron, vamos a contraatacar. Adivina qué hicieron. ¿Recuerda la última compañía que se fundó, la última orden religiosa? Lo llamaron la Orden Jesuita, la Orden de Jesús.
Serán ustedes los soldados de Dios. Y es que ellos eran bien fieles a la autoridad del Papa. El Papa primero, antes que el rey, decían. Ujú. Su fundador de la Compañía de Jesús se había fundado antes del Concilio de Trento. La fundación de la compañía fue a través de otro líder de la Contrarreforma. Así como Felipe II es un gran personaje, también fue San Ignacio de Loyola. Solo que fue clérigo, fundador de la Compañía de Jesús, en cambio fue un rey. ¿De acuerdo? Él fundó su compañía como fieles obedientes del Papa. Así que el Papa los tomó como sus verdaderos soldados. Ustedes difundirán mi fe. Sí, la orden jesuita se encargó de la Inquisición, por ejemplo, para reprimir y combatir a todo ello. Se generó un sentimiento alucinante en Europa que llegó hasta la cacería de brujas, pero bueno, ya. Creo que has entendido bastante de lo que significó la Contrarreforma y cómo la Iglesia se salvó. A ver, Chancones, responde ahora la pregunta. Ya sería el colmo que no la sepas. Le viento a tus sabes. El Concilio de Trento, llamado también Contrarreforma, ejerció un papel importante en la Iglesia Católica. Una de las decisiones que tomó el concilio fue... A ver, Afirmar el valor de los 7 sacramentos. claro, porque la fundación de la Compañía de Jesús fue antes del Concilio de Trento. Antes, ¿de acuerdo? Emplear distintas traducciones, no, solo aceptaron la suya. Así, sí, la de la Biblia del apóstol Santiago, lo que ellos llaman, ¿de acuerdo? La reina, no, perdón, sí, también, pues la Biblia de San Jerónimo, ¿sí? Por si acaso. Mantener las principales diócesis, no, reorganizaron las diócesis. Y la respuesta es sanita, sí, es fácil. Los grandes estados absolutistas de Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII fueron principalmente el resultado de, a ver, busco una buena, esta pregunta San Marco, lo hemos visto ya, si no me equivoco. Estos estados nacionales, estos estados absolutistas, ¿cómo surgieron? ¿Recuerdas cuál fue su origen? ¿Cómo logra el rey acumular poder? ¿Recuerdas? Sí te dije, chancón, chancona. La centralización política y el triunfo sobre las soberanías fragmentadas. Claro, menos mal no se dejan engañar por tecnicismos. Un tecnicismo es una clave que tiene hoy muchas palabras complicadas, pero no es complicado. Si nación política el rey, pues, vuelve a centralizar el poder en torno a su figura, porque el poder en el feudalismo estaba descentralizado. Ahora vuelve a haber una monarquía, que había antes una suerte de poliarquías, mucho poder dividido. Ahora hay un solo poder en la figura del monarca. Eso es un centralismo político. Y triunfo sobre la soberanía fragmentada, claro, pues la soberanía es el poder que recae, ¿no? La soberanía recae en varios señores feudales. Cada señor feudal era soberano en su respectivo feudo. Esa vaina se acabó. Ahora la soberanía está concentrada en la figura del monarca. ¿Ves? La clave es besito. Muy bien, muy bien. El absolutismo, gobierno del rey con plena y entera voluntad, es conocido también como, a ver, un sinónimo de absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Regalismo. ¿Cuál que dijiste? ¿Qué dijiste? Regalismo. Claro, se llama legalismo. El mercantilismo es una doctrina económica, no es sinónimo de absolutismo. ¿Qué dice el mercantilismo? Doctrina económica basada en la acumulación de metales preciosos. El liberalismo es otra doctrina económica, basada en el libre juego de oferta y demanda que se debe dar en el mercado. ¿Cierto? Una mano invisible gobierna la economía. Adam Smith, eso es del siglo XVIII. El provincialismo es una doctrina filosófica, no económica, filosófica, que justifica el absolutismo. Justifica el pleno poder del monarca, diciendo que la voluntad de Dios lo quiere, su derecho divino. En cambio, el regalismo es la facultad del rey para imponer su autoridad sobre todos los demás aspectos, incluso sobre la iglesia. Ya ves, y eso es un sinónimo de absolutismo, la facultad del rey de imponerse, ¿no? Sobre todo los demás quehaceres políticos, civiles y hasta religiosos. ¿Ves? La respuesta es sanita. La rebelión de los colonos de Norteamérica contra la dominación británica dio lugar a la Guerra de Independencia americana. Esta rebelión fue provocada, dime, estos colonos, los colonos ingleses, se rebelaron porque la corona británica, ellos sentían que abusaba de ellos. ¿Qué cosa hizo la corona? ¿Qué les impuso que ellos creían pues que era un abuso? Por eso estalla su rebelión. ¿Recuerda? ¿Cuál fue el detonante de su rebelión? Imposición de 3 gravámenes. ¿Qué son gravámenes? Impuestos, ¿cierto? Te creo si me dicen cuáles son esos 3 impuestos que les molestó. A ver, chancones, chanconas. ¿Cuáles fueron esos 3 impuestos que les molestó muchísimo?
El té, el papel oficial, creo, y el azúcar. Muy bien. Justamente al revés de lo que dijiste. O sea, el orden correcto es al revés. Primero fue el el impuesto al azúcar, ¿cierto? En manos de una sola empresa que le molestó. El otro fue el stamp up, el impuesto al papel sellado, al timbre. Y el último, la ley Stausen, o el impuesto al té, también conocido, ¿no? Con que sepas que es azúcar, papel sellado y té suficiente. Eso le molestó bastante. Muy bien, la clave de Dito. El Acta de Independencia Norteamericana, proclamada en julio de 1776, sintetizaba los postulados originales de él. La independencia de Estados Unidos, tanto como la Revolución Francesa, se vieron influenciados por una corriente de pensamiento del siglo XVIII. ¿Cómo se llama esa corriente de pensamiento? Dime nomás, no tiene que ver con las claves. O sea, no están las claves. ¿Qué corriente de pensamiento del siglo XVIII fomentó la Revolución Francesa y antes la independencia de Estados Unidos? Dime, ¿qué corriente de pensamiento? La ilustración. La ilustración. Ahora dime, obvio, ¿no? Y la ilustración afirmó un montón de cosas afirmaba, postulaba un montón de cosas, varios intelectuales hay ilustrados, pero en resumen todo eso puede decirse que postulaba ¿qué cosa? Un pensamiento ¿de qué tipo? Liberal. Liberal, pues, libertad de acción, libertad de comercio, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de culto. Claro, y en el plano político también libertades, derecho, por ejemplo, que la soberanía no recaiga en el pueblo y no en el rey, derecho a una división de poderes. Claro, eso es lo que reclamaban los colonos, por ejemplo, que estaban violando sus derechos y libertades. ¿Derecho de qué? De tener representantes en el Parlamento. Libertad de que les consulten antes de aplicar cualquier medida. Pues es que estaban resumiendo los ideales de la Ilustración, que en resumen esta vez el pensamiento pues, político y liberal. La clave sanita por eso, así lo sacabas. La crisis del siglo XVII en Europa tuvo manifestaciones muy diversas en la vida cotidiana. Estas estuvieron relacionadas íntimamente a la cultura popular y a las mentalidades tradicionales y se manifestó en, a ver, para que sepas, ¿qué fue la crisis del siglo XVII, profesor? Esta es la línea de tiempo de la Edad Moderna. Como sabes, mediados del siglo XV, todo el siglo XVI, todo el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII. Bueno, a ver, profe, la crisis del siglo XVII, ¿recuerdas aquí, siglo XVI? Harto flujo de oro y plátano. Surge el mercantilismo. El mercantilismo va a tener problemas. ¿Por qué? Qué bacán oro y plata. Pero ¿para qué se quería el oro y la plata? ¿Para usarlos como joyas? Para acuñar monedas y así impulsar el comercio, la burguesía, capitalismo mercantil, recuerda, primera forma de sistema capitalista. Solo que el acuñar muchas monedas genera inflación. A eso lo llamaron la revolución de los precios. Los precios subieron. Hasta ahí va una crisis económica. Otro, una caída agropecuaria de la agricultura y la ganadería. Mucha. Entonces, crisis económica, la producción, hubo cierta hambruna en el plano social. El comercio seguía vivo, porque recuerda que eso era el mercantilismo impulsó el comercio, solo que hubo una alza de los precios. ¿Qué salvó ahí la economía de la crisis del XVII? La manufactura y el comercio. Con el comercio, ¿quién se lo ganó? Inglaterra. Claro, fue la base. La crisis del siglo XVII la benefició. Fue la base para en el siglo XVIII pase su revolución industrial. Inglaterra. Y con la manufactura, ¿quién sobrevivió? Francia. Francia, pues en el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Fue la mayor potencia en la época de Luis XIV. En cambio, quien no son ni una ni otra medida tomó fue España, quien acabó pues muy debilitada. Es en el plano económico. En el plano político, ¿de acuerdo? Ante esta crisis se consolida, ¿no? La Jacques Bouchot, o Bouchet, como dicen, ¿no? Este personaje justificó el poder. Todo está pasando porque se quiere orden y autoridad, y el único que puede poner orden a toda esta crisis es el rey. Así es que se consolida el absolutismo monárquico en la figura de Luis XIV, con la mayoría absolutista, se consolida el absolutismo monárquico. Hubo mucho conflicto político con otros estados para hacer su crisis. Por ejemplo, se produce la guerra de los 30 años, que también fue responsable de la baja demográfica. Pero a nivel social ocurrió una crisis de mentalidades.
Sobre todo los analfabetos, la gente que no encontraba mediante una explicación científica una respuesta a esta crisis, además de grandes protestas sociales. Esta crisis de mentalidades venía desde el siglo XV. ¿Sabes aquí qué se hizo? Te conté, ¿no? Se reapertura otra vez la Inquisición, los reyes católicos, y con la Contrarreforma la Inquisición también se volvió fuerte. Fue la Iglesia la que propulsa la Inquisición en el siglo XV y XVI. Pero en el siglo XVII, ¿de acuerdo? Más que la Iglesia, fueron los mismos reyes y algunos príncipes quienes usaron la Inquisición para, justificar esta crisis, para darle aliento a esta gente, con la famosa cacería de brujas. Sí, bastaba una simple superstición o una duda, solo un rumor de que adoraban al diablo o eran hechiceras para que las condenen abiertamente o las torturen ya para evitar el dolor, confiesen, sí, soy bruja, ya fue ella. Claro, más de 2000 ejecutadas. Hay varias explicaciones sobre eso. Hay estudiosas y estudiosos que explican que aquí el trasfondo de este asunto era buscar un chivo expiatorio para la salida de la crisis a nivel de la población. Las mujeres pagaron pato. Bueno, otros afirman que Hosman, por ejemplo, afirma que fue la última crisis del feudalismo. La primera fue del siglo XIV, ¿te acuerdas? Perdón, la del siglo XIII, donde el feudalismo empieza a entrar en crisis ante el surgimiento del capitalismo. Pero esta crisis del siglo XVII fue el último rezago feudal por querer sobrevivir, ¿sí? En plena vigencia del capitalismo. Bueno, como sea, creo que este dato sobre la crisis del siglo XIV te voy a dar a responder la preguntita. A ver, dice ahí, estas estuvieron relacionadas íntimamente a la cultura popular y a las mentalidades tradicionales y se manifestó en... Cacería de brujas. Fácil, ¿sí o no? La cacería de brujas. Profe, los autos de fe inquisitoriales, los autos de fe son propios de la cultura bárbara, ¿de acuerdo? Y a ver, número 13. El modelo económico que se inspiró en el pensamiento de Adam Smith, qué fácil, le dominó durante la segunda mitad del siglo XIX, se conoce con el nombre de capitalismo. Oye, qué fácil, ¿ah? Es un insulto a tu cerebro. Liberal. Liberal. El capital financiero, es decir, de fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, cuando las empresas extracapitales se vuelven imperiales, están en todo el mundo y fundan un montón de bancos. El monopólico es una variación del comercio, no es un sistema. Y el mercantil es un sistema, pero no es del siglo XIX, es del siglo XVI, XVII. ¿Ya ves? Y ahora, sobre la edad moderna, si hay lo correcto. A ver, los movimientos culturales más importantes de la edad moderna fueron el humanismo, el renacimiento y la ilustración, sí, siglo XV, XVI y siglo XVIII. Se produce la formación de monarquías nacionales en el siglo XVI y en el siglo XVII se origina la consolidación a través del absolutismo, sí, monárquico de Luis XIV también, ¿cierto? El barón de Montesquieu, Charles II, anciano, a través del espíritu de las leyes, propone la división de poderes, claro, división del poder del Estado, propuesta de Montesquieu, aunque el primero en decirlo fue John Locke. La independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa son producto de la Ilustración cuyos ideólogos fueron Rousseau, Voltaire y Montesquieu, claro que yes, ¿sí? Ambos son producto de la Ilustración y ellos son sus principales representantes. Durante la Edad Moderna, como consecuencia de los grandes descubrimientos geográficos, se produce la acumulación primitiva o también llamada originaria de capital y la revolución de los precios, te dije que sí. Esa acumulación de metales preciosos generó una crisis, una inflación llamada la revolución de los precios. Así es que todititas son correctas. Fue consejero del emperador Carlos V. Escribió muchas obras, entre las cuales se encuentra El Elogio de la Locura, en el que critica, necesito decirte más, ¿quién es autor de Elogio de la Locura? En el que critica las costumbres de su contemporáneo, la superstición, los prejuicios, la ignorancia y el fanatismo en todas sus formas. El personaje en cuestión se refiere a, ¿en serio? ¿No saben quién es? Erasmo de Rotterdam. Claro, puedes ir de Erasmo de Rotterdam. Muy bien, chancones. Pues una vez que sepas lo básico, ya todo lo demás es fácil. Sobre el humanismo y el renacimiento, señale lo correcto. A ver, chancones. En un principio, ambos movimientos surgen en las ricas comunas. Comunas son sinónimo de ciudad.
¿Surgen en las ciudades italianas? Dime, ¿surge en Florencia el humanismo renacimiento? ¿Surge en Florencia? ¿Surge en Venecia? ¿Es verdadero o falso? Habla. Habla, ¿verdadero o falso? Antes de continuar, rapidito. Verdadero. Verdadero. ¿Es verdadero, sí o no? Muy bien. El periodo del 300 es literario, mientras que el 400 y el 500 es artículo literario. Claro, pues tienes que cruzar la información. Es verdadero, ¿por qué? Mira, yo te conté. Humanismo. Humanismo. Siglo XIV, siglo XV. Renacimiento. ¿Cierto? Siglo XV, siglo XVI. Yo te dije que al siglo XIV le dicen 300, ¿cierto? Al siglo XV le dicen 480, igual que acá. Y al siglo XVI le dicen 580. Pues bien, vemos que el humanismo tuvo 300 y 480, y el Renacimiento tuvo 480 y 580. Yo te dije que el humanismo fue al inicio literario, ahí está Dante, Petrarca, Boccaccio, y luego fue filosófico, ¿cierto? Ahí está Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro. Y el Renacimiento en el siglo XV, durante el 480, hubo representantes. En ambos fue artístico y cultural, ¿cierto? Pero aquí artístico, en ambos fue artístico, ¿eh? Aquí los artistas son pues Brunelleschi, ¿cierto? Alberti, ¿quién más? Donatello. En cambio, en el siglo XVI son Miguel Ángel, ¿cierto? Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, ¿verdad? Y no solo son artistas, también aquí hay literatos importantes. ¿Así cuál es, profe? Shakespeare, Lope de Vega, Góngora, ¿quién más? Calderón de la Barca, ¿cierto? Claro, son importantes literatos del siglo XVI. ¿Ves? Así que sí es artístico literario y aquí literario y filosófico. Así que es correcto, la afirmación 2. Francesco de Petrarca es el creador de los sonetos. Él es autor de Cancionero. Y si sabe literatura, está dividido en sonetos, ¿sí o no? Claro. Los escritores dejan de escribir en latín y ahora usan lenguas romances. Claro, Dante Alighieri, por ejemplo, usó el toscano en la Divina Comedia. Los tres grandes maestros del Renacimiento artístico fueron Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Nadie los superó. Fueron los tres más grandes. Todititas son correctas. Claro. En los siglos XV y XVI se produjo la expansión europea hacia África, Asia y América. Los portugueses y los españoles desempeñaron roles fundamentales en esta empresa. Una de las consecuencias, a ver, consecuencias. ¿Recuerda las consecuencias de documentos geográficos? A ver, antes de recordarlas, dime, a ver, quiero saber si tanto eres un mozo, si has repasado. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos, chancones, chanconas. ¿Nada? Uy, 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 no puedo creerlo. Lo vimos en diapo. Descubrimientos geográficos. Consecuencias. Y te di tres todavía. Consecuencias políticas, consecuencias sociales y consecuencias económicas. Consecuencias políticas. Se fortalece, pues, fortalecimiento de la monarquía absoluta. Claro, las monarquías nacionales absolutistas se fortalecen. ¿Por qué? Porque adquieren pleno poder, dominan todos sus territorios y tienen un montón de colonias. Ah, claro, profe. Consecuencia social, 2. Primero, una gran baja demográfica. ¿Por qué? Por las enfermedades que llevaron los europeos a América, Asia, también en la India hubo una baja demográfica. Qué feo. Otra consecuencia social, ¿recuerdas? La difusión del cristianismo. Claro, la religión cristiana, quieras o no, claro, se difundió en el resto del mundo. Que agradecerles, ¿no? Consecuencia económica. ¿Recuerdas? El mercantilismo empieza a adquirir fuerza, la acumulación de metales preciosos, el monopolio comercial fue establecido por España. Estas dos cosas la volvieron muy rica y poderosa España. En cambio, Portugal, ¿de acuerdo? Fue el tráfico de esclavos. Claro, se difunde desde la Edad Moderna, otra vez. Y no te olvides el comercio, ahora la ruta de las especies está en manos de Portugal. ¿Quién decae? Las ciudades italianas se van al diablo, caída de las ciudades italianas. El comercio decae para ellas. Bien,
¿Cuál de esas está? ¿Cuál de esas consecuencias ves ahí? A ver. Crisis demográfica afectó al Nuevo Mundo. Claro, en América murieron muchos indígenas. ¿Tu profe de historia del Perú no te contó? Habían cerca de 10 millones de indígenas en el Tahuantinsuyo. Después de 50, 60 años que llegaron los europeos, no había ni siquiera 2 millones. Claro, fue el arma secreta que sin querer, queriendo, los europeos tuvieron a su favor. Sus enfermedades mataban más gente que sus armas, por si acaso. La profe, qué feo. ¿Sí? La reforma religiosa es una crisis que afectó a la Iglesia Católica durante el siglo XVI y como consecuencia de ello surgen las iglesias protestantes. El pretexto de la reforma luterana es, ¿cuál fue el pretexto de Lutero? ¿Te recuerdas? La corrupción del clero. ¿Qué pasa en el clero, recuerdas? Mientras que la reforma anglicana, la de Enrique VIII, fue, ¿te recuerdas cuál fue su pretexto para separarse y crear su propia iglesia? Está facilito. Las querellas, las indulgencias. La querella de qué dijiste, de las indulgencias, muy bien, ¿y qué más? El divorcio del rey Enrique. Claro, pues no querían, el Papa no quería separarlo de Catalina, que no le daba hijos. Pero en realidad él estaba enamorado de su cortesana, Ana Bolena, ¿cierto? Ya. Sobre la reforma protestante, ya lo correcto. A ver, ahí a la anterior era visito la clave, ¿sí o no? A ver, sobre la reforma protestante, ya lo correcto. Los antecedentes los podemos encontrar en John Wycliffe y Juan Hus, verdaderos, ¿sí o no? Claro, son antecedentes. En la dieta de Spira surge el término protestante. Claro, la dieta de Spira es donde ya Lutero no va. Y empieza a surgir el término protestante para los seguidores de Lutero. Y a partir de ahí serán llamados protestantes. Luego el término se generaliza para todo aquel que esté en contra de la Iglesia Católica. Para Martín Lutero existe la predestinación y para Juan Calvino el hombre se salva por su fe. Es al revés, ¿no? Es al revés. Para Lutero el hombre se salva por su fe. Y para Calvino él es el que establece la idea de predestinación. Así que el 3 es falso. Philip de Melanchthon fue el que sistematizó la fe luterana a través de la Confesión de Augsburgo. Claro, la Confesión de Melanchthon en la dieta de Augsburgo sintetiza los postulados de Lutero, ¿de acuerdo? Si era seguidor de Lutero. Así que 4 es correcto. La Biblia protestante, en castellano es la Reina Valera, la de los protestantes sí. En alemán es la luterana, sí, Lutero traduce la Biblia al alemán. Y en inglés, la Biblia del rey Jaime, del rey Jacobo, te dije, bueno, Jacobo en castellano, Jaime. ¿Sí? Ahí se oficializa. Así es que son correctos todas, menos 3, ¿sí o no? ¿Dónde está? Dedito. 1, 2, 4 y 5. Dedo. La contrarreforma o reforma católica es una reacción frente a la reforma protestante, donde varios personajes se distinguieron ya sea por su fe en la iglesia. Mira, los líderes de la contrarreforma están diciéndote. Por su fe en la iglesia y el papado, creían en el papa, respetaban su autoridad, o por imponer su autoridad política en su reino, ser es un rey, y por mantener la unidad del catolicismo en Europa. Entre los personajes más importantes encontramos, a ver, márcame una clave donde se vean los líderes de esta contrarreforma. Ignacio de Loyola y Felipe II. Claro, también puede ser Ana, ¿no? Pero está al revés. Si vamos al orden que nos plasman en el encabezado, claro, el fundador de la Compañía de Jesús fue Ignacio Loyola, ¿cierto? Hombre de mucha fe, ¿cierto? Y bueno, según la iglesia, y que tenía en cuenta al Papa como su primera autoridad, y no incluso ni siquiera el rey, primero el Papa, ¿sí? Por eso los llamaron los soldados de Dios. Y Felipe II, el gran defensor de la iglesia, ¿cierto? Llamado líder de la contrarreforma. ¿Por qué profesó eso? Porque él creía que la unidad religiosa de todo su imperio, de todo su reino, sería base para su unidad política. Así que primero los uno mediante la bandera del catolicismo y luego construyó la unión política. Eso creía él. Bien, así que la clave es casita. Entre las características más importantes de la formación de los estados modernos encontramos cómo surge el estado moderno. A ver, características del estado moderno absolutista. Formación de una gran burocracia, claro, que sirva a los intereses de su majestad. Cosa que cuando había señores feudales, no, pues no era necesario, bastaba con ellos y sus caballeros para tener controlado su feudo. Ahora es un solo rey que tiene controlado una enorme nación, un enorme reino. Claro que necesita una gran burocracia fiel a su persona. Ejércitos permanentes, por supuesto. Antes, cada feudal tenía su propio ejército. Ahora el rey requiere un ejército profesional y permanente al servicio del Estado. Esto es cierto.
¿Desarrollo y liberalismo económico? No, ellos toman medidas proteccionistas, mercantilistas, no hay proteccionismo todavía, ¿de acuerdo? Perdón, no hay liberalismo, son proteccionistas lo que ellos hacen. Liberalismo es del siglo XIX recién, el absolutismo del siglo XVII y XVIII, falso. El desarrollo de la voluntad popular como eje de gobierno de las monarquías absolutas, la voluntad popular, ¿de acuerdo? Ellos son absolutistas, se imponen, no hay división de poderes, no hay la consulta popular, así que falso, eliminan eso. El ideólogo más importante del absolutismo fue el inglés John Locke, falso, ¿de acuerdo? Locke fue uno de los ideólogos de la Ilustración, fue el padre de las ideas ilustradas, criticó el absolutismo, no lo defendió, ¿cierto? Ya, así es que eso también es falso. ¿Cuáles son las correctas entonces? Solo las dos primeras, ¿sí o no? O sea, 1 y 2. Mi changuita. Las 13 colonias tienen sus orígenes en las guerras religiosas europeas de los siglos XVI y XVII. Claro, o sea, persecuciones religiosas hubo, ¿cierto? Ahí en Inglaterra, cuyos inmigrantes huyeron de Inglaterra buscando tolerancia religiosa. Durante el gobierno de qué rey, a ver, quiero saber si sabes, y logran su independencia durante el gobierno, en el gobierno de qué rey, iniciaron su fuga, fundaron 13 colonias, y luego, casi 2 siglos y medio más tarde, se independizan. En el gobierno de qué rey, como causa de la imposición de los 3 gravámenes y la ley de la ilustración. Dime, Chancón. Te ayudo, te soplo. El primer rey, ¿de acuerdo? Era desde la dinastía Estuardo. Hacía tiempo que ya fueron los Tudor, Estuardo. Y el último, el rey con el que se independizan, es de la dinastía Hanover. Ya, con eso te he ayudado bastante. A ver, ¿quiénes son? Jacobo I y Jorge III. Claro, Carlos V es rey de España. Enrique VIII es un Tudor. Isabel I también es Tudor. ¿Ves? Así que pues, Jacobo I, Carlos I, Jacobo II, Carlos II son reyes Estuardo, María Estuardo también. En cambio, reyes Tudor fueron Enrique VII, Enrique VIII, María Estuardo, Isabel I, la reina virgen. Y Hanover, Jorge I, Jorge II, Jorge III. ¿De acuerdo? Ya, entonces, anite la respuesta. Las 13 colonias británicas en América del Norte declararon su independencia en el año 1776. Para los colonos, la independencia se justificaba en el derecho de rebelarse contra un gobierno británico que consideraban injusto, pues no protegía los derechos naturales e inalienables de los hombres. Se basaron en la Ilustración. ¿Cuáles de las siguientes medidas británicas eran consideradas por los colonos como un atentado contra sus derechos? De ahí 2 cosas los molestaron. ¿Cuáles? A ver. 2 y 3. 2 y 3. A ver, otra persona que me diga. 1 y 1, 2. 2. 1 y 2, dice. Otra. Recuerda. Primero, los impuestos, ¿cierto? Claro, que les hayan impuesto las cargas tributarias sin consultarles. ¿Sí? Cobro de impuestos sin consulta, ¿no? Y otra más. ¿Quién aprueba los impuestos? No es el rey. El rey los propone. Quien aprueba es el parlamento. Así que si a ellos les aplican impuestos, también es por culpa del parlamento. Pero no obedecen al parlamento. Ellos, ya normal, obedezco al parlamento, pero quiero tener representantes. ¡Qué bacán! Mira, ahí estaban Inglaterra y acá estaban las colonias. Ellos se sienten ingleses. Ellos también se sienten ingleses. Total, son colonos. Pero resulta que el parlamento solo tiene miembros de acá, de Inglaterra, no miembros colonos. Ellos querían tener su miembro en el parlamento para que el rey proponga una ley como el impuesto y el parlamento lo apruebe. Si ellos tienen representantes, obvio, pues que también van a decidir que acá se reduzcan los impuestos, pero el rey ni el parlamento les dejaba tener representantes. No habrá tributación sin representación, fue su frase. Pero no le hicieron caso, así que iniciaron su lucha, pues. Así que es unidos. Falta de representantes en el parlamento y el cobro de altos impuestos sin consulta. Imposición del anglicanismo. Recuerda que ellos huyeron de Inglaterra justamente buscando tolerancia religiosa. Es decir, que no había persecución en sus territorios. Sistema esclavista no era un asunto, no era un debate la esclavitud. Había esclavitud, no había ningún problema con ello. El problema era los impuestos y que no les consultaban, no tener representantes en el parlamento. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual más importante en Europa en el siglo XVIII. Los pensadores ilustrados consideraban que la razón iluminaría a todos los hombres para alcanzar la libertad y la felicidad. Mira,
para lograr el bienestar del hombre, para que sea feliz, para que sea libre. Por ello, la ilustración puede considerarse como un movimiento con pretensiones. Si busca la felicidad del hombre, ¿qué pretensiones tendrá? Antropológicas. Antropológicas. Claro, pues, desinteresadas, no, caritativas, no, no son solidarios. Ecuménicas es universal. Pero yo te dije, la ilustración no llegó a África, no llegó a Asia, solo fue Europa y América. Es antropológica. Claro que es cierto, no confunda, porque hay varios términos que se prestan a la confusión. En otras aulas se equivocan por los tecnicismos, no saben sinónimos, no interpretan bien. También me imagino que en sus clases de RV, sus preguntas de texto también mueren. Cuidado con eso. ¿Qué me puede ayudar, profesor, para no dejarme equivocar por tecnicismo? Lee bastante. Ya, siguiente. Sobre la ilustración, señale lo correcto. A ver, el padre de las nuevas ideas ilustradas es el inglés John Locke. ¿Verdadero o falso? Dime. Al quieto. ¿Verdadero o falso? Al toque. Verdadero. Eso es verdadero, ¿sí o no? La ilustración inglesa es tecnocientífica, o sea, había técnicos científicos, claro, científicos como Newton, ¿cierto? Benjamin Franklin, ya, que traerá como consecuencia la revolución industrial. En Inglaterra la ilustración dejó como consecuencia no una revolución como la francesa, de carácter burguesa, sino una revolución industrial. Así que es verdadero. La ilustración francesa es de carácter política y filosófica, claro, sus representantes Rousseau, Voltaire, Montesquieu eran abogados y además filósofos. Y trae como consecuencia la Revolución Francesa, claro que yes, fue la más directa consecuencia, así como la ilustración trajo como consecuencia la Revolución Industrial en Inglaterra, que en Francia fue esa revolución burguesa, la Revolución Francesa, ¿no? Que fue ya de todo tipo, social y política, más que económica. En la economía tenemos representantes como Adam Smith, sí, Tomás Malthus y David Ricardo, claro, además de Cuesta y Turgot, ¿cierto? Pero eso es en Inglaterra. Bien, así que sí, sí es correcto. En el campo científico encontramos a Newton, Franklin y Lavoisier. ¿Verdadero o falso? Dime si sabes algo de personajes históricos. Claro, Newton, Franklin, Lavoisier, contra cierto. Así es que, ¿qué marcamos? Al toque. Dedo. Claro, pues todititas son correctas. Qué pichanga. A ver, ¿qué más? Uy, ya acabamos. Yo puedo decirte a ciencia cierta que ustedes han respondido el 60%. Bueno, sí, sabían, pero hay un 40% que no, tienen que repasar. No están repasando, jovenzuelos. Ya saben mi consejo, repasen siempre, estudien, completen su banco de preguntas y sean disciplinados a lo de estudiar. Y lo también más importante que ello a la larga es ser buenas personas, no te olvides. Yo conozco alumnos, o sea, mira, buenos alumnos que también fueron buenas personas en su mayoría. Es raro que alguien sea un buen alumno y a la vez sea malo. Y así no sean vagos, estudien. A partir de otra semana voy a incluir una nueva frase. Bueno, voy a acompañar, no seas vago y sé buena persona. Sí, terminamos justito, Andrea. Justito, justito. Es que tengo hambre, voy a ir a comer. Chao, jovencitos. Bye. Sean buenos, ya saben, a ustedes gracias. Chao, jovencitos, cuídense mucho también, se les quiere. Bye, adiós.